Trabajo práctico número 6, ejercicio 6K. Nos pide resolver la ecuación diferencial en un vecinal de 0 y la ecuación es x por y, la derivada segunda, menos la derivada de y, más x por y igual a 0. Si y tiene, proponemos una y de la forma sumatoria de n igual a 0 a infinito de c sub n por x a la n más r, entonces y' es la sumatoria de 0 infinito de c sub n por n más r por x a la n más r menos 1, y y segunda es la sumatoria de 0 infinito de c sub n por n más r por n más r menos 1 por x a la n más r menos 2. Y si reemplazamos en la ecuación diferencial, me queda x por la sumatoria de 0 infinito de c sub n por n más r por n más r menos 1 por x a la n más r menos 2 menos y', que es la sumatoria de 0 infinito de c sub n por n más r por x a la n más r menos 1 más x por y, que es la sumatoria de 0 infinito de c sub n por x a la n más r. Y esto es igual a 0. Si ponemos la x adentro de la sumatoria, me queda la sumatoria de 0 infinito de c sub n por n más r por n más r menos 1 por x a la n más r menos 1 menos la sumatoria de 0 infinito de c sub n por n más r por x a la n más r menos 1 más la sumatoria de n igual a 0 infinito de c sub n por x a la n más r más 1 igual a 0. Y derivamos la ecuación de recurrencia: c sub n por n más r por n más r menos 1 menos n más r más c sub n menos 2 igual a 0. ¿Sí? Entonces, cuando n es igual a 0, me queda c sub 0 por r menos 1 menos r más c sub menos 2 igual a 0. Como este término es 0, entonces c sub 0 por r cuadrado menos 2r es igual a 0. Entonces r cuadrado menos 2r es igual a 0. Y acá calculo R1, que es 2, y R2, que es 0. ¿Sí? Entonces, delta R es igual a 2 y es natural. Entonces estoy en un caso 3. Me queda determinar si es de tipo caso 3A o caso 3B. Entonces analizo las condiciones complementarias, ¿sí? Donde n es delta R y R es R2. En este caso, delta R, n es delta R y es 2, y R es R2, que es 0. Entonces me queda
C sub n es C sub 2 por n que es 2 más r que es 0 por n más r que es n es 2 más r que es 0 menos 1 menos n que vale 2 más r que vale 0 más c sub 2 menos 2, 0, igual a 0. Entonces esto es c sub 2. Y acá me queda 2 por 1, 2, menos 2, más c sub 0 igual a 0. Esto es 0, y como c sub 0 es distinto de 0, entonces estoy en un caso 3b. Cuando r es R1, que vale 2 en este caso, entonces la ecuación de recurrencia nos queda c sub n por n más r, que es 2, por n más r, que vale 2, menos 1, menos n más r, que vale 2, más c sub n menos 2 igual a 0. Esto es c sub n, saco factor n más 2 por n más 1 menos 1 más c sub n menos 2 igual a 0. Entonces c sub n lo puedo despejar como menos c sub n menos 2 sobre n por n más 2. Bien. C sub 0, en este caso quedaría c sub menos 2, que vale 0, dividido 0. Me queda el tipo 0 sobre 0, entonces arbitrariamente elijo 1. C sub 1 me quedaría en función de c sub menos 1 sobre 1 por 1 más 2, que vale 0. Entonces c sub 2p más 1 vale 0, porque todos los que dependan de un impar van a valer 0. ¿Sí? C sub 2 va a valer c sub menos c sub 0 sobre 2 por 2 más 2. Esto es c sub 0 vale 1 menos 1 sobre 2 por 4. C sub 4 va a valer menos c sub 2 sobre 4 por 4 más 2, 6. Y esto es menos 1 sobre 4 por 4, 4 por 6 por 2 por 4. Lo podemos reordenar y me queda menos 1 sobre 2 por 4 por 4 por 6. C sub 6 va a valer menos c sub 4 sobre 6 por 6 más 2, 8. Esto es menos 1 sobre 2 por 4 por 4 por 6 por 6 por 8. Y así puedo decir que c sub p, o c sub 2p, porque va a ser par, va a valer
menos 1 a la p sobre 2 por 4 por 4 por 6 por 6, etcétera, por 2p por 2p por 2 y por 2p por 2p más 2. Entonces puedo sacar factor común 2 a la 2p, entonces me va a quedar menos 1 a la p sobre 2 a la 2p por 1 por 2 por 2 por 3 por 3, así por p por p más 1. Lo que es igual a menos 1 a la p sobre 2 a la 2p por p factorial por p más 1 factorial. ¿Sí? Si separo las productorias, me queda p factorial por p más 1 factorial. Entonces, y1 lo puedo escribir como x a la r1, que es 2, por la sumatoria de p igual a 0 a infinito de menos 1 a la p sobre 2 a la 2p por p factorial por p más 1 factorial por x a la 2p. Y sub 2 de x me queda x, la solución que vimos en el cuadro de soluciones, ¿sí? Para el caso 3b es x a la r2 por la sumatoria de 0 a infinito de d sub n por x a la n más r2 más alfa por y sub 1 por logaritmo de x. Entonces, como r2 vale 0, y sub 2 me queda x a la 0 vale 1, entonces la sumatoria de 0 de n igual a 0 infinito de d sub n por x a la n más alfa por y sub 1 por logaritmo de x. ¿Sí? Entonces calculo las derivadas para reemplazar en la ecuación diferencial. y'2 me queda la sumatoria de 0 infinito de d sub n por x a la n menos 1 más alfa por y1' por logaritmo de x más alfa por y1 por 1 sobre x. La derivada segunda de y2 me queda la sumatoria de 0 infinito de n de d sub n por n menos 1 por x a la n menos 2 más alfa por y1, la derivada segunda por logaritmo de x más alfa por la primera derivada de y1 por 1 sobre x más alfa por la derivada de y1 por 1 sobre x más alfa por y1 por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x cuadrado. La ecuación diferencial era x por la derivada segunda de y2 menos la derivada de y2
más x por y2 igual a 0. Si reemplazo y2 en la ecuación, me queda 0 igual a la sumatoria de n igual a 0 a infinito de d sub n por n menos 1 menos d sub n por n más d sub n menos 2 por x a la n menos 1 menos 2 alfa por y1 sobre x más 2 alfa por y1'. Como y1 lo puedo escribir como la sumatoria de p igual a 0 infinito de menos 1 a la p por x a la 2p más 2 sobre 2 a la 2p por p factorial por p más 1 factorial. Entonces, y1' menos y1 sobre x lo puedo escribir en función de la forma de y1. Si calculan la derivada, me queda la sumatoria de p igual a 0 a infinito de menos 1 a la p por 2p más 2 por x a la 2p más 1 sobre 2 a la 2p por p factorial por p más 1 factorial menos la sumatoria de p igual a 0 a infinito de menos 1 a la p sobre 2 a la 2p por p factorial por p más 1 factorial, y me queda x a la 2p y este x divino le resta 1, entonces me queda x a la 2p más 1. Podemos juntarlo en una sola sumatoria fácilmente, ya que tienen el mismo subíndice, p empieza en 0 para las dos y la potencia de x es igual para las dos. Entonces me queda la sumatoria de p igual a 0 a infinito y puedo sacar factor común menos 1 a la p sobre 2 a la 2p por p factorial por p más 1 factorial por x a la 2p más 1, y me queda 2p más 2 menos 1 de acá. Entonces esto me queda la sumatoria de p igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la p por 2p más 1 por x a la 2p más 1 sobre 2 a la 2p por p factorial por p más 1 factorial. Bueno, como la condición anterior era que la suma de n igual a 0 a infinito de d sub n, y ya lo voy a juntar todo, por n menos 2 más d sub n menos 2 por x a la n menos 1 más 2 alfa, y reemplazo por esta sumatoria el i1 sobre x, i1' menos i1 sobre x
sumatoria de p igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la p, por 2p más 1, por x a la 2p más 1, sobre 2 a la 2p, por p factorial, por p más 1 factorial. Esto es 0, ¿sí? Se satisface si solo si todos los coeficientes que acompañan a las potencias de x valen 0. Entonces busco para cada potencia de x que satisfaga que el coeficiente que la acompaña vale 0, ¿sí? Entonces, el primer coeficiente para la primera sumatoria es x a la menos 1 cuando n vale 0. La segunda sumatoria no tiene coeficiente para x a la menos 1. Entonces ya sé que vale 0. ¿Sí? X a la menos 1 se da cuando n es igual a 0. ¿Sí? Y cuando n es igual a 0, me queda d sub 0 por 0 de esta sumatoria, y esto tiene que ser 0. Entonces, d sub 0 lo puedo elegir arbitrariamente, ¿sí? Es arbitrario. Elijo d sub 0 igual a 1. Para x a la 0, n vale 1. Fíjense que el primer aporte de la segunda sumatoria, recién, que es cuando el primer término, cuando p es igual a 0, es x a la 1, entonces tampoco hay un aporte de la primera sumatoria. Y este coeficiente es d sub 1 por 1 menos 2 es menos 1. Y también es igual a 0. Entonces, acá ya necesito que d sub 1 sea 0. Para x a la 1, n vale 2 y p vale 0. Entonces, tengo que d sub 2 por 0, que aporta esto, más d sub 0, que vale 1, más 2 alfa por el coeficiente de esta sumatoria, que para p igual a 0 vale 1, 1, sobre 2 a la 0 vale 1, 0 factorial lo tomamos como 1 y 1 factorial vale 1, entonces esto vale 1, me queda 2 alfa, esto tiene que ser 0 también, entonces alfa tiene que valer menos 1/2. Y d sub 2 también es arbitrario. ¿Sí? Y elijo d sub 2 igual a 0. Para x cuadrado tengo que n es igual a 3. Y de p, fíjense que para p el anterior era el 0, para p1 recién tengo un coeficiente para x cubo, ¿sí? Entonces el aporte de esta sumatoria para x cuadrado es 0. Entonces me queda d sub 3 por 3
y acá 3 menos 2, 1, me queda 1, más d sub 1, que es 0, y el aporte de esta sumatoria es 0, entonces me queda esto igualado a 0. Entonces necesito que d sub 3 sea 0. Y en general, todos los d sub n impares, 2k más 1, me van a quedar 0. Para x cubo, n toma el valor de 4, p toma valor 1, ¿sí? Y tengo aporte de las dos sumatorias, entonces me queda d sub 4 por 4 por 4 menos 2, 2, 8, más d sub 2, que bueno, después lo reemplazo, tomé valor 0, ¿sí? Más 2 por alfa, que vale menos 1/2, por el aporte de p igual a 1, que es menos 1, por 2, 3, sobre 2 al cuadrado, por 1 factorial, por 2 factorial, y esto es igual a 0. Entonces, d sub 4 por 8 más d 2, que vale 0, más, esto me queda 4 por 2, 8, esto se simplifica, este menos con este menos queda sumando, me queda 3 en el numerador, 8 en el denominador, y esto vale 0, entonces d sub 4 vale menos 3,64. Y tengo la forma recurrente de calcular los d sub n, ¿sí? Si se fijan, los impares van a depender siempre de valores impares, y entonces como tomé arbitrariamente que d sub 1 valía 0, van a valer todos 0. Y para los pares tengo la forma recurrente, entonces y sub 2 dx la puedo calcular como esta sumatoria de sub 1, d sub 0 vale 0, d sub 0 vale 1, perdón, más el siguiente, d sub 1 vale 0, d sub 2 vale 0, d sub 3 vale 0, d sub 4 recién tiene valor, que es menos 3,64, por x a la cuarta, más el resto de los términos que los puedo calcular con la recurrencia, menos 1/2, que es alfa, por y1 por logaritmo de x. Y mi solución y de x la puedo calcular como una constante a por y1 de x más otra constante b por y2 de x.